Quería agradecer al Instituto Tomás Pascual darme esta oportunidad de pasar a través de la tecnología a cada uno de sus puestos, sus casas, sus oficinas, sus despachos, para hablarles de nefrología, para hablarles de detección de la enfermedad renal crónica y su importancia en la oficina de farmacia. Imagino que la mayoría de los asistentes al curso son farmacéuticos y un poco he intentado dirigirla a ese colectivo. Y en primer lugar, nos vamos a preguntar que por qué es importante la enfermedad renal crónica. Pues por tres motivos, como tenemos aquí en esta diapositiva. Primero, por una elevada prevalencia en la población general. En esta imagen vemos que el número de pacientes que inician diálisis en todo el mundo se incrementa cada vez más, con un aumento anual aproximadamente entre el 5, 6, 7, 8% por diversos motivos. Por envejecimiento de la población, para aumento de la población diabética, porque los médicos y los farmacéuticos y todo el personal de salud trata mejor y eso hace que aumente la expectativa de vida de la población. Pero ¿cuál es esta cifra? Para conocer esta cifra, desde la Sociedad Española de Nefrología se realizó un estudio, el estudio EPIRCE, un estudio poblacional a lo largo de toda España, en la que se detectó que la prevalencia de enfermedad renal crónica medida por un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, 1,63, era de aproximadamente el 7%. Si a ello sumamos la presencia de proteinuria, que es el segundo concepto que engloba la enfermedad renal crónica, estamos en un 9,2%, es decir, prácticamente el 10% de la población en España tiene enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad renal crónica? En esta imagen vemos los datos del registro de la Sociedad Española de Nefrología y de la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, acerca de los pacientes que inician diálisis. Y podemos ver en esta imagen que prácticamente la mitad de los pacientes inician diálisis por causas vasculares o diabetes, ya que las no filiadas suelen ser vasculares. Es decir, causas que tienen una posibilidad de prevención, pero no solamente una posibilidad de prevención desde el médico en su consulta, sino que el farmacéutico desde su oficina de farmacia puede ofrecer una información muy valiosa para la prevención de esta progresión de enfermedad renal y que el paciente pueda llegar a diálisis. En segundo lugar, la enfermedad renal crónica es importante porque tiene una implicación en el pronóstico cardiovascular de los pacientes. La enfermedad renal crónica no es una mera aparición de un filtrado glomerular disminuido o un incremento de la creatinina o aparición de proteinuria, sino que es un marcador cardiovascular, tal y como muestra este estudio realizado en la bahía de Auckland, en San Francisco, en el que se incluyeron más de 1 millón de habitantes de un seguro del Kaiser Permanente, seguidos durante 5 años. Y se observó que los pacientes que presentaban peor función renal o una disminución del filtrado glomerular tenían mayores hospitalizaciones, mayores complicaciones cardiovasculares y una mayor mortalidad. Es decir, que a medida que disminuye el filtrado glomerular o la función renal, el paciente presenta más complicaciones y más mortalidad. Si analizamos una de las complicaciones, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, este es un estudio, en el estudio Valiant, en el que se incluyeron casi 15.000 pacientes y estos pacientes de alto riesgo cardiovascular, pues un tercio de ellos, el 33%, tenían una disminución del filtrado glomerular. ¿Y qué ocurría? Que a medida que el filtrado era más bajo, los pacientes presentaban más posibilidad de tener acontecimientos cardiovasculares, incluida muerte. Es decir, en pacientes con riesgo cardiovascular, la enfermedad renal crónica es muy prevalente y está claramente relacionada con el riesgo cardiovascular. Pero ¿qué ocurre también en población general? Esto es una población que acude a un centro de atención primaria. Un estudio que realizamos también desde la Sociedad Española de Nefrología, en el que se incluyeron más de 7.000 pacientes que acudían a centros de atención primaria en España. Y vimos que más de un 20% de los pacientes presentaban filtrado glomerular por debajo de 60. Y esto era diferente según grupos de edad. Claramente, la gente joven tenía una muy baja prevalencia, pero a medida que se aumentaba la edad, pacientes con más de 70 años, que es un porcentaje muy importante de la población general, suponían que 1 de cada 3, el 33%, presentaba una disminución del filtrado glomerular
que eso debe hacernos tener en cuenta una serie de actitudes, ya sea en el tratamiento o una mayor prevención o información desde la oficina de farmacia para ajustar determinadas medicaciones o otras determinadas actitudes. A continuación, ¿por qué es importante? Pues que la enfermedad renal crónica, si el paciente llega a diálisis, está asociada a unos elevados costes. El paciente con fases anteriores a la diálisis también tiene unos costes elevados. Aquí pueden ver esta imagen, esta diapositiva, con datos muy recientes de estudios de lo que cuesta un paciente en diálisis. El coste de un paciente en diálisis durante un solo año es entre 20 y 30.000 euros al año. Si se incluyen hospitalizaciones y realización de un acceso vascular en el caso de fístulas para hemodiálisis, el coste ya es de 40.000 euros, que es el coste real de un solo paciente al año. Es decir, que menos del 0,1% de la población consume más del 2,5% de los recursos sanitarios del país. Y en estos momentos y los tiempos como corren, debemos hacer especial esfuerzo para evitar el coste de pacientes en diálisis, sobre todo por situaciones que se pueden prevenir, como la diabetes, la hipertensión arterial. Y a continuación paso a definir el concepto de enfermedad renal crónica. Durante muchos años no hemos tenido claro este concepto. Y este concepto, en el 2002, la American Kidney Foundation decidió establecer una definición muy sencilla. Y era establecer la evidencia de anomalías estructurales o funcionales en el riñón que persisten durante al menos 3 meses. Eso es enfermedad renal crónica. Y eso se puede enfocar desde dos vertientes. Que el paciente presente o anomalías estructurales, proteinuria, hematuria o anomalías en la biopsia renal o en la imagen, por ejemplo, unos quistes renales o una poliquistosis renal. O que el paciente presente disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 con o sin evidencia de daño renal manifestado por proteinuria. Es decir, que cualquiera de estas dos situaciones hace que el paciente sea diagnosticado de una enfermedad renal crónica cuando se mantienen durante más de 3 meses. Y una vez aclarado el diagnóstico, es importante que la National Kidney Foundation decidió establecer unos estadios. Y esos estadios están en esta tabla, de forma que cuando el paciente tiene menos de 60 de filtrado glomerular, tiene un estadio 3, menos de 30 un estadio 4 y menos de 15 un estadio 5. Si el paciente tiene filtrado glomerular por encima de 60, se dice que tiene enfermedad renal crónica solo cuando hay proteinuria, hematuria o alguna alteración en la imagen. Una vez definida la enfermedad renal crónica y los estadios para poder trabajar con ellos y hacer estudios prospectivos y retrospectivos, pasamos al siguiente punto. ¿Qué va a ocurrir en el futuro con esta clasificación? Pues las próximas guías, en un artículo recientemente publicado, ha mostrado que la proteinuria tiene tanto o más valor que la disminución del filtrado glomerular. El paciente que tiene proteinuria tiene mucho más riesgo de progresar y de tener acontecimientos cardiovasculares que el paciente que tiene filtrado glomerular disminuido. Obviamente, si se juntan los dos aspectos, el pronóstico tanto renal como cardiovascular del paciente es mucho mayor, o mucho peor. Así pues, ¿por qué debemos medir la función renal en los pacientes? En estos pacientes, en la población general, pero con riesgo vascular. No está definido el screening en población joven, está definido en pacientes de más de 65 años, en pacientes diabéticos, hipertensos, con antecedentes de enfermedad renal crónica. Y esta detección se va a realizar, ¿por qué? Pues para valorar su riesgo cardiovascular y para la identificación de aquellos individuos con un riesgo elevado de acontecimientos cardiovasculares. Aquellos pacientes que tengan disfunción renal tienen más riesgo de problemas cardiovasculares, de mortalidad y de progresión de la enfermedad renal. Pero fundamentalmente porque la detección de la disfunción renal nos va a permitir ajustar algunos fármacos, porque en muchas ocasiones el paciente requiere disminución en la dosis de fármacos o evitar fármacos nefrotóxicos que por una administración no adecuada o no ajustada pueden llevarnos al paciente a la progresión de la insuficiencia renal e incluso a diálisis. Por eso es importante para detectar aquellos pacientes con riesgo de nefrotoxicidad. En la siguiente parte de la charla vamos a analizar cómo medir la función renal. La función renal la vamos a medir de dos formas. Una, para medir
la cantidad, podríamos decir capacidad depurativa del riñón mediante el filtrado glomerular, que son el número de nefronas funcionantes. Nos puede informar acerca de la cantidad. Y en segundo lugar, acerca de lo que podríamos llamar calidad, es decir, la presencia de daño estructural o la presencia de proteinuria que nos indica la capacidad de progresión renal. Como ven en esta imagen, el filtrado glomerular se medirá o se detectará o se establecerá su medición a través de ecuaciones derivadas de la creatinina, ya sea MDRD, la más reciente CK de EPI o la clásica Cockcroft-Gault, y mediante la detección del cociente albúmina-creatinina en orina en una muestra aislada, cualquier momento del día, de forma que así detectamos la excreción urinaria de albúmina. Diversos estudios que lo resumo en esta imagen, es una imagen de una publicación relativamente reciente, de hace menos de 2 años, en el que se incluyeron estudios que engloban más de 100.000 pacientes, en los que se analizó cociente albúmina-creatinina y filtrado glomerular. Se muestra que a partir de cifras tan bajas como 10 miligramos gramo de albuminuria, el paciente tiene un riesgo cardiovascular incrementado. Aunque el corte es a partir de 30 considerado como valores normales, el riesgo ya empieza a partir de 10. Y en el caso del filtrado glomerular, tanto la mortalidad general como la mortalidad cardiovascular y la progresión renal está incrementada en pacientes que tienen a partir de 60 mililitros minuto de filtrado. Una disminución por debajo de 60 implica que tiene un mayor riesgo cardiovascular. A continuación voy a explicarles la diferencia entre filtrado glomerular y aclaramiento de creatinina. Son 2 términos que definen la función renal, pero existe bastante confusión y sí que me gustaría aclararlo. El filtrado glomerular se ve en esta imagen. El filtrado glomerular es la cantidad de plasma que pasa a través del glomérulo, la cápsula de Bowman, medido por cualquier forma, por isótopos radioactivos en general. De forma que esa cantidad de plasma, que suele ser unos 125 mililitros por minuto, es lo que la suma de la filtración de cada una de las nefronas supone el filtrado glomerular. ¿Cómo se mide eso? Se puede medir por técnicas complejas como isótopos radioactivos, aclaramiento de inulina, pero tenemos unas formas muy sencillas de medirlo, que son mediante fórmulas derivadas de la creatinina, de forma que con una simple fórmula el laboratorio nos da el filtrado glomerular. Así pues, el filtrado glomerular es el paso de plasma a través de cada uno de los ovillos glomerulares a la cápsula de Bowman, de forma que la suma es el filtrado glomerular. Cuando analizamos una forma directa o una forma indirecta de medirlo, vemos en esta imagen. El cálculo directo es a través de isótopos radiactivos, filtrado glomerular, y los resultados son en mililitros minuto barra 1,73 metros cuadrados. En cambio, el cálculo indirecto es a través de fórmulas de forma indirecta, como MDRD o CK de EPI, que nos miden la función renal, pero también nos dan en mililitros minuto 1,73. De forma que tenemos un cálculo directo, que es el filtrado glomerular, y un cálculo indirecto, que es el filtrado glomerular estimado. En cambio, cuando hablamos de aclaramiento de creatinina, el aclaramiento de creatinina es la cantidad de sustancia extraída del plasma en un tiempo determinado. Entonces tenemos que calcular creatinina en orina y en plasma, y para ello es necesario recoger orina de 24 horas, que es el gold estándar para medición. Y vuelvo hacia atrás en la diapositiva para ver que para el aclaramiento de creatinina el cálculo directo es utilizar orina de 24 horas, pero la orina de 24 horas está sujeta a muchos errores de recogida. Y la fórmula o forma indirecta es a través de la fórmula de Cockcroft-Gault, de forma que en aclaramiento de creatinina el resultado nos dan en mililitros por minuto y en cálculo indirecto mililitros por minuto, obviamente. El resumen es que no hay que mezclar filtrado glomerular, que son corregido por superficie corporal, 1,73, y aclaramiento de creatinina, mililitros por minuto. La tendencia de las sociedades científicas es centrarnos en medición por filtrado glomerular. Paso esta y de nuevo paso la siguiente. Y el siguiente aspecto que quería comentarles es que la creatinina, que es como siempre se ha medido la función renal, no es el mejor método ni es un buen método para estimar la función renal, ya que
Como ven aquí en esta imagen, esto es el filtrado glomerular y vemos que a medida que baja el filtrado, vemos que la creatinina nos sube. Baja filtrado y la creatinina permanece en rangos normales. Los nefrólogos, cuando hacemos una biopsia en un paciente con 40-50 de filtrado glomerular, vemos que la mitad de los glomérulos están esclerosados y ese paciente tiene 1,2 de creatinina. Con 1,2, 1,3 no le queda prácticamente más que medio riñón. Por eso llegamos tarde cuando usamos solo la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina depende de la edad, del sexo, de la ingesta proteica y de otros factores. Basta ver esta imagen. Tenemos dos personas con 1,3 de creatinina, pero con diferente filtrado glomerular estimado. Una persona joven, musculosa, y una persona más anciana o más mayor, de sexo femenino, con menos masa muscular, y que esta persona tiene un filtrado glomerular normal completamente, pero Cruella de Vil en este caso tiene 40 mililitros por minuto que debe ser tenido en cuenta para corregir fármacos y determinadas actitudes en sus tratamientos. La siguiente imagen es para que les sugiero que se olviden de la orina de 24 horas. La orina de 24 horas no añade mucho en la detección del filtrado glomerular o el diagnóstico de filtrado glomerular porque está sujeta a muchos errores de recogida. Solamente en determinados casos habría que hacerla. De la misma forma que el cociente albúmina-creatinina en una sola muestra de la mañana es suficiente para determinar la albuminuria o la excreción urinaria de albúmina. O sea que olvídense de la orina de 24 horas, le agradecerán los laboratorios, sus despachos en las farmacias si tienen un laboratorio y no aporta grandes cosas. ¿Qué fórmulas tenemos para evitar esta orina de 24 horas? Pues tenemos la clásica fórmula de Cocorf Gold, que el único problema que tiene es que tiene que incluir el peso del paciente y no siempre está disponible. En segundo lugar, tenemos la fórmula del MDRD abreviada y más recientemente CKD-EPI, que es una fórmula de MDRD mejorada. Estas fórmulas las dan automáticamente el laboratorio o a través de una fórmula del ordenador o con una página web se obtienen. Y la ventaja es que no necesita el peso del paciente. Se pueden calcular fácilmente en múltiples páginas web en dispositivos smartphones, mdrd.com o la Sociedad Española de Nefrología, senefro.org, calculadora de la función renal. Se incluye la creatinina y la edad y el sexo y automáticamente lo tenemos. En relación a qué fórmula hay que utilizar respecto a las nuevas fórmulas, si MDRD o CKD-EPI, aquí está la demostración que nos sugiere que debemos utilizar CKD-EPI. MDRD es una fórmula que aquí cuando se compara el aclaramiento estimado versus el medido, infraestima mucho en pacientes con función renal normal o casi normal. Cuando el paciente tiene un filtrado glomerular menos de 30, una insuficiencia renal avanzada, la fórmula de MDRD es buena porque afina muy bien. En cambio, cuando el paciente tiene una función renal prácticamente normal, MDRD infraestima mucho y puede darnos una cifra de 40, 45 de filtrado y tiene un filtrado mucho mayor. En cambio, CKD-EPI es más regular, mejora la precisión de MDRD y solo produce un sesgo de aproximadamente un 5%. No es la mejor de las fórmulas del mundo, pero es la menos peor y por supuesto es la aconsejada por todas las sociedades científicas. Otro aspecto que quería matizar es la definición de enfermedad renal oculta. Pacientes con disminución del filtrado medido por fórmulas derivadas de la creatinina, pero con creatinina normal, entre comillas, según los resultados del laboratorio. Una creatinina normal es de 1,2, 1,3 en varones o en mujeres. Y claro, en ocasiones una mujer con 1,2 de creatinina puede tener un filtrado disminuido. Y eso se asocia a más riesgo y a veces hay que ajustar fármacos, especialmente en ancianos. Hay un documento de consenso de las sociedades científicas, de Sociedad Española de Nefrología y SENFIC, de Medicina Familiar, que se ha validado y el mes que viene saldrá validado por 10 sociedades científicas, en la que recomienda que la creatinina no es el mejor método para medir la función renal, sino que hay que hacerlo con fórmulas derivadas de la creatinina y que la orina de 24 horas no mejora los resultados de las fórmulas derivadas de la creatinina, salvo determinadas circunstancias como cuando hay índice de masa corporal muy bajo, extremadamente delgados o muy obeso. ¿Por qué? Porque son ecuaciones predictivas y en la campana de Gauss en los extremos no predicen bien.
o cuando el paciente tiene una alteración importante de la masa muscular. La creatinina deriva de la creatina muscular y al tener amputaciones o un paciente que le falta una pierna o tiene enfermedades musculares o neurodegenerativas, quizás se requiere orina de 24 horas para no infraestimarlo. Finalmente, vamos a hablar de albuminuria o excreción urinaria de albúmina. La albuminuria es frecuente en la población general. Un estudio realizado en Groningen, el estudio PREVEN, mostró que el 7% de la población tiene albuminuria. Pero cuando analizamos patologías como hipertensión, la prevalencia sube al 25%, en ictus el 29%, en diabetes prácticamente el 40% de los pacientes desarrollarán albuminuria. Es decir, es muy prevalente, pero lo importante es que es un marcador de riesgo renal y cardiovascular. ¿Cómo se produce la albuminuria? Esto es un capilar y estas son las distintas capas de podocitos, el endotelio, y en un contexto, en un ambiente de hipertensión, de diabetes, hiperglucemia, de inflamación, se producen unas alteraciones en estas barreras de forma que la albuminuria pasa a través de la membrana basal glomerular y la detectamos en orina. Y esto es muy importante porque es una situación muy precoz. Ningún órgano de nuestra economía, de nuestro organismo, produce una lesión tan precoz y que se detecta de forma tan inmediata. Una alteración cardíaca, si no medimos con una ecografía o con otras pruebas, no la detectamos. Una alteración cerebral es tardía. Pues la más mínima disfunción del ovillo vascular se transmite a través de ese lecho capilar y se detecta en la orina. Por eso la albuminuria es un signo muy precoz y muy importante. Por eso cuando detectamos albuminuria en un paciente, que es un mensaje acerca de cómo está el árbol cardiovascular, nos debe decir, cuidado que aquí pasa algo. En este paciente vamos a tener capacidad de prevenir acontecimientos cardiovasculares y renales. Por eso la detección nos va a hacer que consigamos una prevención de la progresión renal y el riesgo cardiovascular. Y existe un riesgo mayor a medida que la albuminuria aumenta en la población general. Pacientes con albúmina tan baja como 4 o 10 miligramos gramo no tienen prácticamente riesgo de progresión renal, y pacientes con cifras mayores de cociente albúmina-creatinina tienen un mayor riesgo de progresión y de acontecimientos cardiovasculares, como han mostrado estudios con miles de pacientes, como estos dos estudios, el PREVEN y el estudio HUNT. ¿Cómo valoramos pues la orina? Pues desde la oficina de farmacia podemos hacerlo igual en el laboratorio. Primero, las tiras reactivas. Desaconsejamos las tiras reactivas para detectar proteinuria porque tienen muy poca sensibilidad y especificidad, y cuando ya nos aparece una cruz ya hay una albuminuria de más de 100 y eso estamos llegando tarde. Se recomiendan dos formas: en una orina única, una muestra aislada, o cociente proteína-creatinina que detecta todas las proteínas de orina, o cociente albúmina-creatinina que detecta albúmina, que es más específica de riesgo cardiovascular. No se recomienda la orina de 24 horas porque está sujeta a muchos errores de recogida. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues siempre una muestra aislada. Da igual por la mañana, por la tarde, a mediodía. La muestra de la mañana tiene mayor variabilidad, pero también es válida la de las 5 de la tarde. Como tiene cierta variabilidad, son necesarias 2 o 3 determinaciones en 3 meses para ser una albuminuria positiva o para confirmar un resultado de albuminuria más de 30. El coste es muy bajo, es menos de €1 la determinación, por eso no se recomienda las determinaciones semi-cuantitativas, son incluso más caras que métodos estándar como nefelometría o colorimetría. A veces algunas situaciones como el ejercicio físico incrementa la albuminuria, fiebre, descompensación hiperglucémica, hematuria, y eso debe ser tenido en cuenta a la hora de la interpretación. Y consideramos valores normales aquellos valores por debajo de 30 miligramos gramo. Esta gráfica significa que cuando tengo un paciente con 30 miligramos gramo es como si hago una orina de 24 horas y tiene 30 miligramos en 24 horas. Eso es importante. Y debemos considerar que el paciente tiene proteinuria a partir de 300. Proteinuria significa que ya tiene una nefropatía establecida y que tiene mucha posibilidad de progresar. Hablando de progresar, ¿cuáles son esos factores de progresión de la enfermedad renal sobre los cuales podemos actuar? Existen múltiples factores a lo largo de la evolución del filtrado glomerular y de la edad. Por ejemplo, estos son 60 mililitros minuto y estos son 10, a partir del cual el paciente necesita diálisis. Pues todos estos factores, la hipertensión, la edad, fisiológicamente el filtrado disminuye 1 mililitro año a partir de los 40 años, pero cuando se suman otros factores
presencia de proteinuria, nefrotóxicos cuando no hemos ajustado la función renal, el paciente puede deteriorar más rápidamente su función renal. Y hay unos factores no modificables como el sexo, varón, la edad, la raza, factores genéticos, el número de nefronas que tenemos al nacer, cuanto menos nefronas, más posibilidad de desarrollar hipertensión e insuficiencia renal, pero hay unos factores modificables sobre los cuales sí que podemos actuar todos, médicos, asociaciones de pacientes, oficinas de farmacia, medios de información, páginas web, que son la hipertensión arterial, la proteinuria o albuminuria, la obesidad porque induce hiperfiltración renal, tabaquismo, el control de la glucemia en diabéticos y otros factores denominados no tradicionales sobre los cuales no vamos a hablar. Entonces, ¿qué podemos hacer para la prevención de la enfermedad renal crónica desde la oficina de farmacia? Podemos ayudar con la detección de la enfermedad renal crónica mediante el filtrado glomerular por fórmulas derivadas de la creatinina y mediante la detección de la excreción urinaria de albúmina o albuminuria por un cociente albuminuria en una orina aislada. Con esos dos métodos o esas dos determinaciones podemos hacer un gran favor, una gran ayuda a la prevención cardiovascular y renal de nuestros pacientes, además de actuar sobre los factores de riesgo de progresión y evitar la nefrotoxicidad de fármacos detectando aquellos pacientes con filtrado glomerular disminuido y mayor riesgo de nefrotoxicidad. En esta tabla se muestran las actitudes. En diabéticos, tener un control adecuado de la glucemia, hemoglobina glicada, pues menor de 7, 7,5. Quizá en ancianos 8 puede ser suficiente, quizá 8,5, no está demasiado claro. La hipertensión, objetivo menos de 140/90 en todos los pacientes, restricción de sal. Para la albuminuria, reducción al mínimo, 500, mejor 300, si tiene todavía mejor, menos todavía mejor. La albuminuria es como las deudas, cuanto menos, mejor. Y utilizar fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina porque bajan la proteinuria, además de proteger el riñón, IECAS o ARA2. Es importante evitar la obesidad porque la obesidad se asocia a hiperfiltración renal y a mayor progresión de la enfermedad renal. Igual que el tabaquismo, porque produce lesiones de vasoconstricción renal, la dislipemia y además hay que hacer otras medidas como evitar una ingesta excesiva de alcohol y asociar ejercicio físico como medidas generales cardiovasculares. Finalmente, las dos últimas diapositivas son algunos aspectos del ajuste de fármacos en el anciano. El anciano tiene los fármacos que utiliza en general tienen una alta posibilidad de ser eliminados por el riñón. Muchos de los fármacos. Entonces, es importante que conozcamos si el fármaco se elimina o no se elimina por el riñón. Cuando hay un filtrado glomerular disminuido, se puede acumular el fármaco si no damos la dosis adecuada. ¿Qué pasa con eso? Pues se detectan más efectos adversos del fármaco, hay cambios de eficacia, porque a veces en un filtrado muy bajo algunos fármacos no hacen efecto, en otros casos producen más efectos secundarios y en otros casos producen nefrotoxicidad por sobredosis. De todas formas, las fichas técnicas que consultan nuestros pacientes, los prospectos, suelen estar incompletas. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica ha sido la cenicienta. Nadie ha querido incluir pacientes renales en los estudios, en los ensayos clínicos. Y en muchas ocasiones hay fármacos que pueden ser útiles, pero ponen la ficha técnica. No se recomienda con filtrados glomerulares por debajo de 30, por ejemplo, pero no dice por qué. Es por falta de experiencia y falta de estudios. Y eso es importante. Y en general las fichas técnicas siempre han utilizado Cockcroft Gold y no han utilizado MDRD, con cortes de 10-50 y no cortes de 30-60 como la National Kidney Foundation ha dicho. Y en este artículo se muestra que han hecho un estudio comparativo y ven que MDRD es más preciso que Cockcroft Gold para el ajuste de fármaco, porque aunque MDRD infraestima un poco, Cockcroft Gold sobreestima en todos los grados de función renal y por ello se sugiere que deben sustituirse los análisis y las fórmulas y las tablas por MDRD en vez de Cockcroft. Muchos de estos fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos, producen alteraciones hemodinámicas en el glomérulo e inducen nefrotoxicidad o disfunción renal favorecida por otros fármacos muy comunes como los IECA-ARA2, un exceso de diuréticos. Otros fármacos producen toxicidad directa como tenofovir o ciclovir o depósitos de cristales, son fármacos con menos uso. Y otros fármacos afortunadamente de menos uso como los aminoglucósidos producen toxicidad renal o contraste radiológico ya para ver en los hospitales. En esta imagen hay fármacos de uso común, digoxina, atenolol, aciclovir, fluconazol, etambutol,
metformina, que deben tenerse en cuenta su dosis en pacientes con insuficiencia renal, o metformina suspenderla con filtrados por debajo de 30. Una cosa sobre pacientes en diálisis. ¿Qué debemos saber de un paciente en diálisis? Pues que cuando tiene menos de 10 de filtrado, hacemos diálisis. Que muchos de ellos no tienen diuresis residual, no orinan. Y que hay que saber que algunos fármacos, si se eliminan por vía renal, en estos pacientes hay que ajustar la dosis, no darlos, o darlos a veces con intervalos muy largos, como cada 2 días o cada 7 días. Es importante pues conocer esto, y además si se eliminan por diálisis, porque si el fármaco se elimina por diálisis hay que dar una dosis supletoria después de la hemodiálisis o en las bolsas de diálisis peritoneal. Y finalmente, en el trasplante renal. Cuidado, porque el paciente trasplantado renal puede tener una función completamente normal, entonces no hay que hacer ningún ajuste, pero puede tener una función disminuida con enfermedad renal crónica. Entonces eso es importante para ajustar los fármacos. Y en segundo lugar, las interacciones. Hay fármacos que hacen que los inmunosupresores aumenten sus niveles en sangre y produzcan toxicidad, y otros fármacos interaccionan de forma que baja los niveles de inmunosupresores y pueden favorecer el rechazo. Así que no podemos dar, si aún llega un trasplantado a la oficina de farmacia, cualquier fármaco si no conocemos estas interacciones. Por ejemplo, fármacos que disminuyen, que interaccionan reduciendo los niveles de ciclosporina, tacrolimus o everolimus, son inductores enzimáticos. Rifampicina, fenitoína o algunos antirretrovirales hacen que se lo damos al paciente y le inducimos un rechazo por bajada de los niveles de inmunosupresores, o todo lo contrario, algunos fármacos aumentan los niveles de inmunosupresores y pueden producir toxicidad, ya sea por ciclosporina o tacrolimus. De esta forma concluimos que la enfermedad renal crónica es una patología muy prevalente en la población general. La hipertensión, diabetes mellitus y envejecimiento son las principales causas, que la disfunción renal es un marcador que permite identificar a aquellos pacientes con riesgo elevado de acontecimientos cardiovasculares. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular independiente y se asocia claramente a un peor pronóstico a medida que disminuye el filtrado glomerular. Que la enfermedad cardiovascular asociada a la enfermedad renal crónica se puede detectar precozmente, es tratable y potencialmente prevenible. Su detección se realizará mediante la estimación del cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina y estimación del filtrado glomerular a partir de fórmulas derivadas de la creatinina. Además, esta estimación de la función renal sirve para un adecuado ajuste de algunos fármacos y prevención y detección de nefrotoxicidad farmacológica. Son necesarias nuevas estrategias para abordar la enfermedad renal crónica, especialmente para su detección, prevención de enfermedad renal crónica y, si se detecta, actuar sobre los factores que inciden en el desarrollo de la progresión de la misma. Por ello, desde la oficina de farmacia se puede hacer una importante labor, tanto en la prevención como en el desarrollo de enfermedad renal crónica, actuando e informando sobre estos factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal: hipertensión, diabetes, proteinuria, obesidad, tabaquismo, dislipemia, detectando la enfermedad renal crónica mediante filtrado glomerular estimado a partir de las fórmulas de creatinina y cociente albúmina-creatinina, así como informando para evitar que ciertos fármacos puedan actuar de forma nefrotóxica, o que, actuando a un adecuado ajuste de estos fármacos en el paciente con enfermedad renal crónica, especialmente en estadios iniciales. Y permítame acabar con esta diapositiva de mi ciudad, Valencia, y aprovechando que los que estáis en Madrid tenéis el AVE y que es una gozada llegar en un momento, y que os invitamos a cuando queráis en la ciudad. Gracias por la atención a todos.